Bienvenidos a Polo TV, un espacio que te brinda información legal, jurídica, contable, financiera, desde una perspectiva diferente. El día de hoy vamos a hablar de la constitución de empresas y administración de sociedades mercantiles. Para esto nos acompaña Patricio Gorospe. Patricio es egresado de la Universidad Iberoamericana con estudios de maestría en la Universidad de Georgetown. Patricio ha trabajado en distintas firmas a nivel nacional como internacional y es experto en el tema de constitución y administración de sociedades mercantiles. Muchas gracias por acompañarnos, Patricio. No, muchas gracias por la invitación. Empecemos por hablar de términos generales. ¿Qué es una sociedad mercantil? Es una entidad jurídica que se forma para un fin común, que tenga especulación comercial o que su objeto principal sea actos de comercio que sean realizados de manera habitual, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto al de sus accionistas. ¿Qué es una sociedad civil y cómo la distinguimos para ir orientando a nuestra audiencia? Una sociedad mercantil forzosamente tiene que ser de sujetos de especulación comercial, a diferencia de una sociedad civil, ¿no? Una sociedad civil tiene un objeto preponderantemente económico sin entrar a la especulación comercial y sin realizar actos de comercio de manera habitual. ¿Qué beneficios da constituir una sociedad mercantil? ¿De qué riesgos protege a sus miembros? ¿Cuáles son las razones por las cuales se debería constituir una sociedad mercantil? Yo te diría que el objeto principal o los objetos principales para construir una sociedad serían dos. Uno es el alienar y el proteger el patrimonio personal de los accionistas. La segunda es, cuando son dos o más accionistas, normalmente los acuerdos de negocio son distintos, ¿no? Y son como trajes a la medida. Perfecto, entonces regular el acuerdo entre los socios y, más importante, lo primero que mencionabas, separar el patrimonio de los socios al del negocio para no poner en riesgo uno con otro. De acuerdo. En este sentido, ¿qué tipos de sociedades existen? Hablando de sociedades mercantiles, la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé 7 tipos de sociedades. Nos tenemos que centrar en 4 tipos. Una es la SADCB, que es la más común. La otra es la SAPI, que aunque no se prevé en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la prevé la Ley del Mercado de Valores. La Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad por Acciones Simplificadas. Perfecto. De manera muy general, ¿cuándo crees que es útil cada una de ellas? Perfecto. Es que la única vez en la que yo construyo una SRLCB es cuando es una sociedad que es subsidiaria de una empresa extranjera en la cual existe un tratado para evitar la doble tributación entre México y ese país. Hay una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para asimilar la SA con la SAPI y hacerla mucho más flexible. Que la SAPI te prevé que el Consejo de Administración pueda adoptar resoluciones para adquirir las acciones emitidas de la propia sociedad en ciertos términos, en distinción a la SA, que únicamente te prevé casos muy específicos en los cuales la propia sociedad pueda adquirir acciones de su propio capital social. Esa es una. La segunda es los quórums de minorías o los derechos de minorías. En la SAPI los quórums son menores. Otro tema que cambia es, en la SAPI te prevé expresamente, la Ley del Mercado de Valores, que se puede ampliar o limitar la forma en la que se reparten las utilidades o derechos económicos distintos. Cosa que en la SA no. Y creo que ese es uno de los temas principales, porque hay veces y ocasiones en las que en los propios acuerdos de negocios existen ciertos derechos económicos preferentes o existen ciertas distinciones en el reparto de utilidades que son diferentes a cómo está estructurado el número de acciones de la sociedad. En marzo de 2016 hubo una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles en las que se prevé un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de régimen de sociedad, que es la sociedad por acciones simplificadas. Lo que prevé es lo siguiente. Uno,
únicamente puede tener como accionistas a personas físicas. El otro tema es, estas empresas únicamente pueden tener ingresos anuales hasta por 5 millones de pesos. En el momento en que la empresa tiene un ingreso anual por más de 5 millones de pesos, los accionistas tienen que adoptar una resolución para transformarse a otro tipo de sociedades mercantiles de las cuales se establecen en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y aquí es muy importante otra vez mencionar el tema del velo corporativo. Aquí se rompe ese velo corporativo, ¿no? Y entonces el accionista se vuelve responsable solidario. De acuerdo. ¿No? ¿A qué se debe el nombre de simplificada? ¿Qué es lo que se simplifica? Lo que se simplifica básicamente es, te prevé que puede ser una sociedad unipersonal. Antes en México no podía haber una sociedad que tuviera un solo accionista. El segundo tema es que la SAS te prevé que no se tiene que constituir a través de un notario público o un corredor público, ¿no? Aquí se constituye a través de un sistema electrónico de constitución que establece la Secretaría de Economía. Pero desde mi punto de vista no es del todo correcto, te voy a decir por qué. Porque uno de los requisitos para constituir una SAS es tener el permiso de uso de denominación de la Secretaría de Economía. Así es. Entonces, para tú solicitar el permiso de uso de economía, tienes que tener una lista de denominaciones, revisan que no haya una denominación que sea igual o que sea similar y que pudiera haber algún grado de confusión, y ese proceso toma entre 2 y 4 días hábiles. Desde mi punto de vista, el tema de tiempos no necesariamente es el beneficio. Yo creo que el beneficio es el ahorrarse los costos notariales, Ok. ¿no? Y que lo hace mucho más expedito y mucho menos... y hay mucho menos formalidades de las que se requiere para efectos de constituir una sociedad con un notario público o con un corredor. Va a ser muy interesante cómo en la práctica vamos a aterrizar todos estos conceptos que en la teoría se suenan muy bien, pero no sé cómo vayan a funcionar ya al momento de implementarlos en la práctica. El Empresario es una multiplataforma especializada en contenidos de management y productividad del periódico El Economista, dirigida a la micro, pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Nuestro objetivo es generar información útil y de calidad que les ayude a tomar decisiones de negocios. A través de nuestros distintos canales, trabajamos día a día para ser un referente informativo y de consulta para nuestros lectores. Puedes encontrarnos cada miércoles en la versión impresa de El Economista o en nuestro sitio web elempresario.mx. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, El Empresario MX y Twitter, @elempresariomx. Hablando de la práctica, Patricio, ya sabemos qué tipo de sociedades, ya sabemos algo sobre el proceso, pero dinos, ¿cuándo es un buen momento para constituir tu sociedad? Una persona que tiene ya un negocio, que piensa poner un negocio, ¿cuándo o qué indicadores le pueden señalar que es momento adecuado para formalizarlo en la constitución de una sociedad? Si a mí me preguntas, yo diría que al momento en el que empiece el negocio. Si lo vemos desde la perspectiva del velo corporativo y de proteger el patrimonio de los accionistas, pues hace sentido constituirlo desde inicio, primero. 2, si hay inversionistas, lo más lógico es que ese capital entre a la cuenta de la sociedad. 3, si hay más de un accionista, si somos 2 accionistas, pues desde mi punto de vista, el dejar en blanco y negro y en papel cuáles son los acuerdos de inicio puede ahorrar muchísimos problemas en el futuro. Y no necesariamente es que uno de los accionistas esté actuando mal y el otro bien, sino que hay una falta de comunicación y no hay un lugar objetivo o una manera objetiva de verificar o aclarar cuál era el acuerdo entre los accionistas. Entonces, para beneficio de nuestra audiencia, aquellos que están pensando en constituir su sociedad, ¿cuáles serían los puntos claves que recomendarías tener en mente o poner especial atención, Patricio? Yo diría, 1 es el objeto. ¿A qué se va a dedicar la sociedad? ¿No? 2 es cómo va a estar estructurado el acuerdo de los accionistas. Otro tema muy importante es el tema de los aumentos de capital. ¿Cómo se prevén y cómo se regulan los aumentos de capital? También es muy importante ver cómo se regulan las transmisiones de acciones, ¿no? Los acuerdos de asamblea, cómo se adoptan los acuerdos de asamblea, cómo se integra el consejo de administración y cómo funciona ese consejo de administración. Entonces, yo creo que si prevemos cuáles son los derechos económicos y corporativos de la sociedad, cómo se regula la asamblea de accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad, el consejo de administración, que es el que lleva la operación y la administración del día a día, y los poderes, que es cómo regulamos y cómo se representa a la sociedad, creo que estamos
teniendo en contextos generales los acuerdos más importantes que hay que tomar en consideración al momento de empezar un nuevo negocio o al momento de construir una nueva sociedad. Es lo esencial, aquello a lo cual ha de ponerse especial atención. De acuerdo. ¿Consideras tú, Patricio, que es conveniente obtener una asesoría de un experto? ¿En qué casos, por qué y más o menos cuánto debería costar o cuáles son las implicaciones? Si son dos o más accionistas, si hay una inversión por parte de un tercero, si los acuerdos de negocios son muy específicos, desde mi punto de vista es conveniente tener esta asesoría desde un inicio. Porque en mi opinión, la razón por la que la gente no lo hace es porque lo ve como un costo, ¿no? De acuerdo. Porque deja de ver, o porque desconocemos cuáles son las implicaciones legales que tenemos al momento de hacerlo, ¿no? Y al final del día, en mi experiencia, resulta más caro el no haberlo hecho de manera preventiva, En su tiempo. porque llega el momento en el que ya estamos en un problema. Es muy difícil, muy costoso administrar una sociedad mercantil. Pero una empresa que no tenga mucha operación, desde el punto de vista corporativo, tiene una obligación principal, que es el tener una asamblea anual, pero al final del día esta obligación es una obligación imperfecta. ¿Qué significa eso? Que no tiene ninguna consecuencia legal. Los costos son mínimos si tomas en consideración la protección y el beneficio y los problemas futuros que te puede ahorrar. ¿Algún último tip o recomendación, Patricio, para nuestra audiencia en materia de constitución o administración de sociedades? Que no tomen a la ligera el construir una sociedad, el tener la asesoría adecuada para reflejar los acuerdos de negocio, y que en la medida que lo tengamos reflejado y esté protegido y estén los acuerdos bien reflejados desde el inicio, les va a permitir enfocarse mucho más en el negocio y no en temas legales. Queda clarísimo. Te agradecemos mucho, Patricio. Nos ha ayudado, Patricio, a aclarar qué tipos de sociedades, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, que se obtenga una asesoría legal de un experto en la materia para poder prevenir cualquier problema futuro. En este caso, invitamos a nuestra audiencia a buscar, comparar y encontrar al asesor legal que más se adecua a sus necesidades a través de apolloservice.com. Nuevamente te agradezco por la visita, Patricio, por tus palabras, y quedamos en espera de cualquier comentario de nuestra audiencia. No, muchísimas gracias por la invitación, Paul, y creo que deberíamos juntarnos otra vez ya que entra en vigor este tema de las SAS. Sin duda, agradeceríamos mucho tu visita nuevamente. Muchas gracias.